Muy buenos días. Eh, les doy la bienvenida a una nueva píldora sobre gestión emocional y mindfulness, siempre de la mano de nuestra experta Rocío Viseiro. Buenos días, Rocío. Buenos días, Juan Carlos. Y Gracias. hoy vamos a hablar de un tema que afecta mucho a las relaciones personales dentro y fuera de la empresa, pero en este caso eh, vamos a hablar, ¿no? Del SEO, de los equipos y cómo afrontan conversaciones difíciles, ¿no? Al final, un líder a veces tiene que enfrentar situaciones y conversaciones que no son fáciles de llevar. ¿Cuáles son esas conversaciones más habituales que a los CEOs les cuesta tener con mandos intermedios o incluso con empleados directos? En fin, ¿cómo lo ves tú y qué casos se te han dado más frecuentemente? Pues mira, en el tema de la comunicación, el tema de las conversaciones difíciles aparece en todos los sectores. Y además, como bien has dicho, Juan Carlos, pasa tanto dentro de la empresa como fuera de la empresa, ¿no? Cuando hay relaciones personales, en algún momento siempre hay una discrepancia o una forma diferente de ver las cosas y entonces hay conversaciones que son difíciles. ¿Cuáles son las conversaciones más difíciles para los CEO, para las personas directivas en empresas? Las que suelen tener una consecuencia más irreversible. Pues, por ejemplo, cuando tengo que despedir a una persona, cuando tengo que finalizar mi relación con un proveedor de muchos años, cuando tengo que hablar con mi socio o con un inversor y tengo que decirle que los números no están saliendo. Ese tipo de conversaciones son las que tienen una carga emocional más fuerte y son mucho más difíciles de abordar. Claro, además hay un momento antes, ¿no? De miedo, nerviosismo y después, durante la misma conversación, también el cómo reacciona la otra persona y cómo gestionar eso, ¿no? O sea, son dos momentos, bueno, tres momentos, porque también el después y la relación que quede luego después de esa conversación también es importante, ¿no? Entonces hay un antes, durante y después, ¿no? En ese tipo de conversaciones. Eh, Evidentemente, esas cosas, pues porque producen ese miedo o ese nerviosismo, muchas veces una la posterga, ¿no? O la pospone. Pero eso normalmente trae consecuencias que son mucho peores a si hubiese afrontado con anterioridad, ¿no? A las personas en general no nos gustan los conflictos, entonces nos gustan pues que las cosas vayan bien y eso es nuestra forma natural de estar, ¿no? De ir solucionando los problemas. ¿Qué ocurre? Que cuando sabemos que tenemos una conversación difícil, por eso que bien apuntabas, que puede ser por el miedo o por la ansiedad que me provoca, ¿cómo le voy a decir yo esto a esta persona? ¿Qué es lo que hacemos algunas veces? Pues que esa conversación que es importante, que hay que tenerlo en cuenta, que es una conversación importante, lo que hago es que la postergo. Y digo, bueno, pues ya lo hablaré, ya encontraré el momento perfecto, que eso del momento perfecto Claro. eh, es Muchas veces. complicado porque muchas veces que no se da el momento perfecto. Y entonces lo que hacemos es que postergamos esa conversación. ¿Qué ocurre? Que si ha habido algo que es un conflicto o algo que da tensión y por eso es necesaria esa conversación y no se tiene, lo que ocurre es que eso, lejos de solucionarse, la bola es que normalmente se hace más grande. Y entonces el coste de postergar esa conversación es que se, se amplifica el problema. Normalmente se amplifica el problema. Bueno, también es un tema de autoridad, ¿no? Es decir, porque el resto del equipo a lo mejor ve que esta conversación se debe producir. Y si ve que el líder no propicia esa conversación, pues también ahí merma un poco la autoridad, ¿no? Totalmente. Ten en cuenta que el CEO o el líder, obligatoriamente, porque está en su condición, por eso es el líder, por eso es el que está arriba de la pirámide, pues el que dirige, el que sostiene, el que va, digamos, guiando la empresa. Si hay una conversación difícil que hay que tomar y no la ejecuta, el resto del equipo
lo ve. Y entonces eso también es un detrimento de la confianza en ese liderazgo. Cuando hay una conversación difícil y se aborda de una buena forma, de una forma adecuada, eso construye y da muchísima más confianza y más como reputación al líder que 100 conversaciones fáciles. Cuando es capaz de mantener esa conversación difícil y, y solucionar el problema o no, porque a lo mejor lo que el líder tiene que expresar es algo que no tiene solución, Ujú, ¿de claro. acuerdo? Pero si lo hace de una forma argumentada, no personal, que eso si quieres lo podemos comentar porque es muy importante cuando en conversaciones difíciles ver cómo es el lenguaje, ¿vale? Pero si se hace de una forma argumentada, tú puedes estar de acuerdo o no, pero tienes que respetar mi decisión. Y a fin de cuentas yo soy el responsable de la empresa y las consecuencias son para mí. Ujú. Entonces, construye, las conversaciones difíciles son las que construyen más al líder y aumentan más la confianza. Me está viniendo a la memoria, sí, pero si sabes pongo alguna referencia cinematográfica o algo, porque me fijo mucho el colegio y el serie, este tipo de cosas. Hay una película, Moneyball, de Brad Pitt, que él se de manager de un equipo de béisbol y a la hora de traspasar, por ejemplo, que le dice a su segundo, oye, tienes que despedir, tienes que traspasar a este jugador. En ese caso utilizan una forma muy fría de hacerlo. Oye, estos son los datos, llámate a esta persona que te lo organiza todo, te hemos traspasado a tal equipo y tal, y el jugador se queda así sin nada, sin argumentarle nada. Por eso me acordé ahora que dijiste lo del argumento. Hombre, hay que ser un poco empático y un poco cariñoso, o no, depende en qué situaciones, porque claro, una conversación difícil puede irse a lo más agresivo o puede irse a lo más sentimental. ¿Cómo se prepara uno para una conversación que va a Mm, ser dura? Yo creo que una cosa no está reñida con la otra. Quiero decir, tú puedes, en ese caso, tú puedes despedir a un jugador, ¿vale? Porque no está rindiendo o no está ofreciendo al equipo lo que tú consideras, ¿vale? Y no significa que no tenemos que irnos a los dos extremos, ni hay que irse al frío frío de no mirarle a los ojos al jugador, por ejemplo, a la persona, ignorarlo totalmente, ¿vale? No hay que irse a ese extremo, ni tampoco a irse al extremo de ven, te doy un abrazo, no te preocupes, que esto no pasa nada, porque si estás despidiendo a una persona, sí que pasa. Esa persona está perdiendo su trabajo. Es Ujú, algo importante para esa persona. Pero irnos a una parte más equilibrada. Es decir, yo te puedo estar diciendo que lamentablemente pues no vamos a continuar con esta relación ujú, profesional porque no se están dando los resultados que se esperaban, pero yo puedo mantenerte la mirada, puedo mirarte, estoy hablando con una persona, es al profesional al que le estoy diciendo que no, claro. pero la persona, entre otras cosas, yo lo diría, eh, no voy a entrar aquí en si eres buena persona o no, sino por puro egoísmo y por tú como líder de tu empresa. Tú quieres dar una imagen de tu empresa. Y la vida da muchas vueltas. Tú nunca sabes hasta qué punto una persona que se va luego puede volver, que lo he visto en muchas empresas. Ujú. ¿No? Es Sí, decir, que yo pienso que el que tú en un momento dado no necesites de otra persona, pues ya está, se habla, se argumenta y ya está, ¿no? Pero siempre se puede hacer de la forma más cordial posible para las dos partes, ¿vale? claro. ¿Cómo haces para no sentirte culpable o no tener miedo a la reacción que pueda tener la otra persona? Mira, aquí hay una cosa muy importante que es lo que tú has dicho, el durante y el después. El antes, cuando tú tomas la decisión, que tú sabes que tienes que tener esa conversación difícil, tú tú sabes por qué el CEO sabe por qué lo hace. Si va a despedir a una persona, sabe el por qué. ¿De acuerdo? Entonces, a la hora de gestionar esas emociones, ayuda mucho que el CEO tenga claro
el por qué y el para qué hace las cosas. Pues yo en mi empresa necesito una persona con un perfil diferente para que me dé otro tipo de resultado. Y entonces, esta persona no me siento culpable porque para mi empresa lo mejor es tomar otro camino. Y esta persona aportará mm, su profesionalidad en otro aspecto, pero en la mía no se están dando los números, ¿vale? Eso sería el antes. Ahora, el durante. Es muy importante cuando tenemos conversaciones difíciles el tema de la respiración. Te pediré a ver si podemos hacer alguna píldora específica de tema de Ah, respiración, sí, ¿vale? claro. Sí, porque cuando nos tensamos, lo primero que se cambia es el ritmo de nuestra respiración y entonces se acelera y el cuerpo entra en alerta y en estrés, ¿vale? Entonces, si la conversación es difícil y yo, que soy el CEO, estoy en alerta y tensionado, estoy añadiendo muchísima más dificultad a la conversación, ¿vale? Pero si yo mantengo la calma, aunque la otra persona, imagínate, ¿no? Pues yo estoy despidiendo a alguien y la otra persona sale llorando, puede ocurrir, Ujú. ¿vale? Si yo estoy calmado o calmada, la circunstancia va a ser muchísimo más tranquila que si yo meto tensión, ¿vale? Claro. Entonces, ahí, claro, los CEO y las directoras de empresa no son psicólogos, ¿vale? No es cuestión que tengas que ser psicólogo de esa persona. Simplemente yo sí digo, el acompañar a esa persona, acompañarla. Pues a lo mejor pararnos, el silencio cuando es desde la calma no incomoda, sino darle a esa persona el espacio, porque bueno, pues es un momento difícil, pues no pasa nada, ¿no? No hay que huir, no hay que decir, uy, no llores, no pasa nada, no, es una reacción natural, ¿no? Ujú. Y luego mantener esa calma y pues acompañar a esa persona, pues entenderla, entiendo que es difícil para ti. Claro. Incluso hay personas que en algunos despidos pues lo dicen, pues para mí tampoco es fácil, pero es que la empresa en este momento necesita otra cosa. Y sobre todo, en ningún momento se está invalidando a la persona. No hay nada malo en esa persona. Seguro que en otro sitio vas a encontrar dónde poner tu potencial, pero Ujú. aquí necesitamos otro tipo de resultado, Claro. ¿vale? Y esa persona también, cuando se va, em, eh, lleva ese despido de otra manera. ¿Vale? Porque su calidad humana no se ha movido. Sí, Porque hay no, personas que cuando despiden lo hacen de una forma muy desagradable. entrando en la persona y no, no Mira, en lo profesional que es como se claro. debería. Y ahí la persona que se va a hablar de su experiencia. Claro. Entonces, por egoísmo propio, por nuestra empresa y por nosotros como CEO, hay que cuidar el lenguaje. Y ser claro, hay que ser claro, mira, esto no está funcionando o con un proveedor. Muchas veces nos pasa eso, que tenemos una empresa y llevamos muchos años con un proveedor y llega un momento en que los números nos dicen que hay que cambiar de proveedor por el motivo que sea. Ujú. Pues en tu calidad de CEO está el tener esa conversación difícil, pero nunca sabes si vas a tener que volver otra vez. Entonces yo por eso digo que hay que dar siempre lo mejor porque la vida da muchas vueltas. Sí, sí, sí. Ahora me estoy acordando de que una vez eh, con un CEO, no era cliente mío, pero era un conocido, y él me decía, yo cuando hay clientes así que son muy conflictivos o que me dan mucho problema, le duplico las tarifas, entonces se van, y eso al final es una forma de evitar esa conversación, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahí habría dos temas. El primero, si te puedes permitir el que se vaya al cliente, Ujú. ¿vale? Y después, si el cliente conflictivo es importante,
también le suben la tarifa para que se vaya. Claro, eso es peor, porque si lo necesitas y si hay que tener esa conversación porque lo necesitas, pero su comportamiento a lo mejor no es el correcto, y si no los números te acompañan, pues sí puedes usar lo otro, pero al final es esconder la cabeza, vamos, no. Claro, claro. Los clientes, yo pienso que el cliente difícil en realidad te da una información súper importante de ver, ¿vale? Ujú, Entonces, lo que sí es que hay veces que, por ejemplo, en conversaciones difíciles, puede ser que tú tengas un cliente que sabes que su comunicación es muy agresiva. ujú, ¿Vale? Y entonces tú sabes que cuando hablas con ese cliente, pues ya luego emocionalmente ya te ha hecho el día. O sea, tú sabes que hablas con ese cliente y ya no estás sí, igual. Entonces ahí sí que habría que trabajar lo que es la comunicación con ese cliente. claro, El aprender a comunicarnos para ser asertivo, es decir, decirte las cosas, pero no dejar que la otra persona, digamos que como menosprecie nuestros derechos, claro, ¿vale? Que porque sea un cliente no significa que tenga que hablarnos de cualquier manera o que hacer cualquier tipo de exigencia. por supuesto, claro. ¿Te recomiendas ensayar mentalmente o visualizar posibles escenarios antes de tener dichas conversaciones? Sí, de hecho, el tema de la visualización es una herramienta que se utiliza, la utilizan actores, la utilizan deportistas de élite, porque lo que hace la visualización es crear el escenario dentro de tu mente y es como un entrenamiento. Entonces, por ejemplo, hay pilotos de Fórmula 1 que visualmente hacen la carrera antes de la carrera real, ¿no? Ujú, Pues si tú tienes una conversación difícil, pues tú realizas esa conversación en tu mente con diferentes escenarios. Y yo siempre digo que hay, cuando tenemos miedo de tener una conversación, hay una pregunta muy poderosa que es, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Vale? Es ujú, decir, yo me imagino, yo tengo que despedir a alguien, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues yo pienso, pues mira, lo peor que puede pasar es que esta persona salga llorando. ¿Vale? Pues, ¿qué haría yo en esa situación si la persona sale llorando? Pues mantendría la calma, estaría unos segundos en silencio, le diría, le podría acompañar, pues mira, entiendo que esto no es algo agradable, es decir, voy visualmente pensando, imaginando cómo sería mi respuesta. Si la respuesta, pues por ejemplo, que la persona se ponga muy agresiva, ujú, ¿de acuerdo? Ahí es muy importante el mantener la calma. Yo trabajo mucho en los mandos intermedios y en temas de dirección, lo que es la herramienta del mindfulness para el tomar la gestión de las circunstancias. Es decir, la otra persona se puede poner como quiera, pero yo estoy en mi sitio, ¿de acuerdo? Eso no significa ni que yo deje que la persona me insulte, ni que me agreda físicamente. Pero si me insulta, yo no tengo por qué insultarle, porque eso lo que hace es escalar. claro, ¿Vale? Sino poner los límites y a lo mejor si la persona se pone muy agresiva, pues decirle, mira, en estas condiciones no podemos mantener una conversación adecuada, salte un momentito del despacho y dentro de un ratito seguimos conversando, claro. Al final ¿vale? tú tienes que comunicar lo que tienes que comunicar y lo otro no ayuda, lo otro incrementar la tensión y al final no se trata de una discusión, se trata de simplemente comunicar. Eso es muy interesante lo que has dicho. No se trata de ganar la discusión. Cuando el CEO está en una conversación difícil, lo que tiene que tener claro es el mensaje que quiere dar. ¿Mi mensaje cuál es? ¿Que voy a cambiar de proveedor? ¿Que ya esta relación no va? El mensaje tiene que quedar claro. Ujú, Ahora, que la otra persona esté conforme o no, ya eso es su responsabilidad, digamos. claro, Yo le explico el por qué,
se lo puedo explicar si está dentro de la posibilidad, porque hay veces que no podemos explicar por qué tomamos decisiones, ¿vale? Pero bueno, a grandes rasgos sí, ¿vale? Bueno, eh, una vez termine esa conversación, ¿qué pasa después? ¿Cómo se gestiona o sea, es decir, el cómo te sientes o el cómo has hecho sentir a la otra persona? ¿Eso te lo llevas al final a un remordimiento o cómo se lleva eso? Pues mira, ahí yo te diría que hay dos cosas clave. La primera es, si hemos tenido una conversación difícil, intenta en la medida de lo posible que la actividad posterior tenga una carga mental mucho más liviana. ¿Vale? Es Ujú, decir, si lo puedes decidir, pues hacer algo que no tenga mucha exigencia para ti, como puede ser contestar correos o dar una vuelta por la fábrica o por la empresa. Sobre todo si ha habido tensión, va muy bien el ejercicio físico, es decir, pues voy a dar un paseo por la fábrica o por el departamento y voy a moverme, ¿vale? Eso para regular el cuerpo, porque la tensión se queda en el cuerpo. ¿Vale? claro, Entonces, eso por un lado. Por otro lado, lo que decías de culpabilidad, si ha habido una razón lógica y de peso por la que he tomado esa decisión y por eso he tenido esa comunicación, el repetirnos la importancia de esa decisión que hemos tomado para el bien de la empresa, aunque haya claro, sido difícil, ¿vale? Pero es para el bien de la empresa, ¿de claro, acuerdo? Y sobre todo, él, en el tiempo posterior a esa conversación, intentar bajar un poquito el ritmo, la carga mental o la carga emocional del trabajo. Si has tenido una conversación difícil, no te vayas a supervisar el equipo que sabes que tiene mucha demanda, porque si has subido un pico, has tenido un pico de tensión, lo que hay que hacer ahora es bajarlo, ujú, no volverlo a subir. claro, sí, te condiciona las decisiones que puedas tomar después, por eso hay que, Claro, claro. claro. Por eso, volver otra vez, digamos, un poquito a la normalidad y a partir de ahí, pues ya luego, pues seguir. La persona que tiene que tener esta conversación eh, y no se atreve por lo que sea y la delega, entiendo que para la otra persona puede ser incluso todavía peor recibirla de la persona que no es la que debería comunicarle eso, ¿no? Es decir, por ejemplo, imagínate un CEO, un cargo intermedio y un empleado. Después de pedir un empleado, pues que el CEO, por no enfrentar esa conversación, pues se la delegue a un mando intermedio. Claro, ahí lo que habría que mirar muy bien es las funciones de cada uno. Claro. ¿Vale? Porque si hay un mando intermedio, hay muchas decisiones o muchas funciones que sí son responsabilidad del mando intermedio, Ujú. ¿vale? Y si no lo Pero son y simplemente está ahí porque se le ha claro, delegado. claro, entonces ahí se escala la tensión, Claro, ¿vale? Entonces ahí sí se escala la tensión, porque lo que estoy haciendo yo es algo que es mi responsabilidad, se la estoy delegando a otra persona. claro. ¿Vale? Entonces ahí se va a unir, en realidad eso es hacer la bola más grande, porque se Ujú. va a unir la tensión con el trabajador y con el mando intermedio, porque el mando intermedio va a decir, ¿por qué me dan la patata caliente a mí? Si Sí. no es mía, si no es mía, si es suya la Si tiene es que suya, asumir, sí, exacto. ¿vale? Pero si no es suya, eso va en detrimento de la confianza de ese mando intermedio, ¿eh? Ahí hay que tener cuidado. Claro, claro, claro. Es que muchas veces esas cosas un poco las he visto que se delegan en las personas que no son las que tienen que hacerlo y al final ponen en una situación muy incómoda, la otra persona está el doble de incómodo porque sabe que no es el interlocutor correcto, incluso aparte del trauma ya lo considera hasta una falta de respeto incluso, pero lo he visto a menudo, por eso te lo quería preguntar. Y además ahí, en tu mando intermedio,
estás perdiendo confianza y Claro, autoridad como líder, claro. porque el ser líder tiene esa parte que no es tan positiva ni tan buena, pero que es tu responsabilidad. Si estás arriba de la pirámide, eso tiene unas ventajas y unos inconvenientes, Mm. indudablemente. Entonces, ese inconveniente no lo puedes delegar, porque es tu responsabilidad. Sí, sí, sí. No, no, totalmente, totalmente. Pues muy bien, pues también hasta aquí la píldora de hoy y esperemos que hayamos ayudado a algún SEO que otro a llevar mejor este tipo de conversaciones incómodas, ya sea con empleados, clientes o proveedores o en casa incluso. Totalmente. Y, y bueno, y como siempre, pues muchísimas gracias, Rocío, y hasta la próxima. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Nada.